morirse allí por mí. Y así es, Él murió por todos nosotros, Él viene pronto a buscarnos, Él anhela venir a buscarnos, pero se está tardando un poquito porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él promete su regreso. Allí en Apocalipsis 3:11 dice el mismo Señor, Jesús afirma su venida, confirmando de esta manera muchos de los pasajes bíblicos que hablan de su regreso inminente. Regreso que todo cristiano no solamente debe anhelar, ¿sí?, y amar, sino también esperar. He aquí yo vengo pronto, dice su palabra. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Finalmente Juan, que da testimonio de todas las cosas escritas allí en Apocalipsis 22:20, recoge del Señor Jesús su frase de cierre, donde dice, ciertamente vengo en breve. Y el apóstol, de acuerdo, le responde, amén, sí, ven, Señor Jesús. Y eso es lo que debe decir su iglesia hoy. Sí, ven, Señor Jesús. Cuando vemos a nuestro alrededor todo lo que está sucediendo, cuando nuestra alma se comprime, se compunge, dice la palabra de Dios que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Los hijos de Dios se están manifestando, pero también se están manifestando los del otro. Y estamos gimiendo dentro de nuestra alma por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Vemos cada día cómo la calle está llena de accidentes, niños que están siendo violados por sus propios progenitores, que son los que deberían cuidarlos. Es algo tremendo lo que está pasando en esta sociedad. Muchos dicen, se lo atribuyen a que bueno, hoy hay más medios de comunicación que antes. Sí, pero el pecado ha crecido mucho más que antes. Quizás, no sé, quizás antes estaba de las puertas para adentro, pero hoy es algo abominable como se ve esta sociedad, cómo se ha corrompido de tal manera. Y como lo decía Alejandro hace un rato, inclusive todo lo que tiene que ver con el lesbianismo y el homosexualismo ha llegado al poder, mis hermanos. Antes no se veía estas cosas. Se veía por ahí algún juez o pero escondido. Hoy todo a puertas abiertas. Cristo viene realmente. Cristo viene. Exactamente, Moni. Y también dice la palabra, ¿no? Estábamos hablando de cuáles son los pasos del cristiano. Primero es recibir a Cristo como Señor y Salvador, confesarlo con nuestra boca. Es muy necesario confesarlo. Nosotros podemos pensar, pero el tema es confesarlo delante de hermanos de la fe, delante de verdaderos cristianos. El tercer paso es muy importante, que es el bautismo por las aguas, porque he escuchado muchas veces que decían que el bautismo era, ¿cómo se llama, Mónica? Simbólico. Era simbólico. ¿Cómo puede ser simbólico cuando a mí me está diciendo que yo soy, en el bautismo fui sepultado? En el bautismo nosotros somos sepultados al antiguo hombre para nacer en lo espiritual. Entonces no hay ningún simbolismo, sino que es necesario, como dijo el Señor Jesús, deja ahora que se cumpla toda justicia, porque es necesario que sea bautizado, ¿sí? El bautismo es un mandamiento, ¿sí? El tema es que a veces se confunden muchos con el tema del pecador ese que estaba en la cruz, que no fue bautizado y ascendió al cielo. Fue un caso único, mis hermanos. Además, el bautismo, nosotros tenemos que entender que es un paso de fe y obediencia. Yo no me bautizo para ser salvo, sino porque soy salvo. Entonces, porque he creído en Jesucristo es que me bautizo, porque dice la Biblia que lo debo hacer. Y bueno, eso es para aclarar un poquito lo que se está discutiendo hoy en día a través de las redes, Ale. Exactamente, pero también dice la palabra que el acta de decreto en el cual el Satanás era el acusador y nos acusaba constantemente por los pecados que nosotros habíamos hecho, dice que es clavada en la cruz esa acta de decreto. Dice que todos los pecados antes de conocer a Cristo quedan sepultados y esos pecados son totalmente perdonados y ya la persona es nueva criatura, ya no tiene nada que ver con los pecados que cometió antes del bautismo. Por eso no es nada simbólico, sino es algo que trasciende nuestra vida espiritual y nos da una libertad que es
que podamos gozar con todo nuestro alma y nuestro corazón. El cuarto paso, que es muy importante, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y esa es una parte vital para nosotros porque vino en Pentecostés, ¿no? Llegó en Pentecostés, dice que ellos estaban unánime y en el Espíritu, porque una cosa es estar juntos, pero no podés estar unánimes. Pero cuando estás unánimes y en el Espíritu, en el mismo Espíritu, dice que Dios mandó el Pentecostés, dice que estaban unánimes en el Espíritu orando, y dice como un viento recio vino y llenó a todo el lugar. Y hubo un estruendo tan grande que se reunió todas las cosas. Hoy lo que sucede, Ale, que en muchas iglesias se manejan por emociones y hay ligaduras almáticas. Y mucha gente creen que provienen del Espíritu, pero en realidad no, se manejan muchas iglesias por emociones. Si bien Dios nos emociona, ¿sí? Es diferente al estar en el Espíritu, porque no hay... ¿Cómo les puedo explicar? No hay, no puede permanecer el otro espíritu, el espíritu del mal en nuestras vidas. O sea que no hay envidias, no hay celos, ¿me entiende? Entonces, cuando en una iglesia prevalece eso, es porque no está el Espíritu Santo de Dios en las personas, sino que está obrando el otro espíritu, y se manejan por emociones y por ligaduras almáticas que se crean fuera de lo que tiene que ver el espíritu y la palabra. Se crean por lazos de que a mí me gusta estar con fulano o con mengano, y es así, y nos visitamos y comemos juntos, se producen así, o quiero quedar bien con el pastor o con el hermano. Ahí es cuando se producen esas ligaduras almáticas que lamentablemente producen daño a las personas. Exactamente. Y también tenemos que entender que el Señor Jesucristo, una vez que fue resucitado, estuvo 50 días apareciéndose a todos los hermanos de la congregación, a los hermanos que estaban ahí reunidos, y dice que ellos oraban y ayunaban, y a los 40 días vino el Pentecostés. Esto es una gran bendición, porque ellos sabían que el Señor dijo: no lo voy a dejar, que todos los días de tu vida hasta el final del tiempo Él iba a estar. Y cuando manda el Espíritu Santo, el Paráclito, el Espíritu de la verdad, que el mundo no lo puede recibir porque no lo conoce y no lo ve, el Espíritu Santo, que dice la palabra de Dios, cuando Él venga nos va a declarar la palabra, porque ahora no lo podés recibir la palabra, porque no la entendés, pero Él nos va a venir a revelar la palabra. Tomará de lo mío y lo hará saber, dice la palabra de Dios. Sí. Ahí vamos a entender cuando el Espíritu Santo viene. Por eso es muy importante, hermanos, que sepa que hay que ayunar muchas veces. Hay muchos que dicen no ayunen, no, hay que ayunar. Muchas veces tenemos que entender que, como dice, el otro día estábamos hablando con la hermana Mónica, que dice que los asistentes del esposo no pueden ayunar mientras esté el esposo, pero cuando el esposo les sea quitado, que es Jesús, cuando fueron, porque había muchos que estaban en contra de los discípulos y en contra de Jesús, y Él le decía: ¿no ves que los fariseos ayunan, los otros saduceos también? Pero dicen, los asistentes del esposo, mientras está el esposo, no van a ayunar, pero cuando les sea quitado el esposo, ayunarán. El ayuno es poder de Dios. Sí, el ayuno es poder de Dios. Es una bendición. Y quiero decirte y animarte que si no recibiste el Espíritu Santo, porque es necesario recibir el Espíritu Santo. Hay muchos que hoy te dicen: no, vos recibiste el Espíritu Santo cuando te bautizaste. Y eso es la mentira más grande, hermano, porque hay muchos que sí lo reciben, ¿no? O muchos lo reciben antes de ser bautizados en las aguas. A mí me pasó. Sí. Pero quiero decirte que si no tenés el Espíritu Santo, si no fluye en tu corazón, en tu alma, en tu mente, si no satura Cristo todo tu ser, es porque necesitas del Espíritu Santo de Dios. Y es una promesa muy grande que tiene que venir. Había un varón llamado Apolos que debatía, iba a la sinagoga de ellos, decía que Jesucristo era el Hijo de Dios y todo, pero lo agarraron Aquila y Priscila y lo tomaron aparte y le dijeron: anda, que allá está el apóstol Pablo, y lo encaminaron mejor en el camino del Espíritu, en la cosa de Cristo. Y lo recibió Pablo y le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Hermanos, no se confunda, hay gente que predica la palabra, todo, pero a lo mejor le falta el Espíritu Santo de Dios.
Y dice que después de que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, dice que Él impuso sus manos, recibieron el Espíritu Santo, dice que hablaban nuevas lenguas y profetizaban, y salieron a predicar la palabra con el Espíritu Santo y con todo el poder de Dios. Por eso es necesario recibir al Espíritu Santo. Estuvimos hablando de primero recibir a Cristo como Señor y Salvador, segundo confesarlo con tu boca, tercero es el bautismo en las aguas, cuarto, el bautismo en el Espíritu Santo. Y lo que nos viene a nosotros más que nada ahora, y que es un día de gloria y de poder, es que nosotros estamos esperando ahora los cristianos, este es el tiempo y la hora de esperar a nuestro Señor Jesucristo. Como dice acá la palabra, dice que estaban en Hechos 1:10. Hechos 1:9 vamos a hablar, y dice, y dicho esto fue alzado Jesús, viéndolo ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos, y estando ellos mirando fijamente al cielo, mientras él se iba, se le presentaron dos varones con vestiduras blancas, que le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estás mirando al cielo? Este Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, vendrá del mismo modo que lo contemplaste yendo al cielo. Entonces nosotros hoy estamos buscando y esperando que el Señor venga por su iglesia. Por eso todo lo que dijo la hermana Mónica y todo lo que están hablando acá en esta palabra, está hablando que nosotros necesitamos de la venida del Señor. Primero, que se lleve la iglesia, que el Espíritu Santo sea arrebatado al cielo y se lleve la iglesia en la presencia de Jesucristo. Y después viene la tribulación, la gran tribulación, viene el anticristo, hacen el tercer templo, después viene, ¿cómo se llama? Los 144.000 que son hermanos judíos que van a ser convertidos al Señor Jesucristo y van a predicar la palabra. Después vienen los dos testigos. Después viene el milenio, y después vienen todas las cosas grandes, y después viene el Señor a juzgar y toma al diablo y a la muerte y los lleva al lago de fuego, y los que no creyeron en Él y le dieron la espalda también van a ir al lago de fuego. Pero lo bueno que antes que eso pase, el Señor nos da el tiempo de gracia que es hoy, para ir a predicar y buscar aquellas almas que no conocen, porque Dios no hace acepción de personas, y Dios manda a todos que por medio de su Hijo no nos perdamos, sino que vayamos a la vida eterna. Ale, algo que quiero recalcar es que estamos ahora en las 69 semanas de Daniel, de la que fue profetizado para el pueblo de Israel, y falta esa semanita, una semana de 7 años nada más, que es la semana que va a gobernar el anticristo. Semana se cuenta de 7 años, cada una semana para los hebreos son 7 años para el mundo, ¿no es cierto? Y es importante poder entender esto, que el Señor, había algo que iba a decir y se me chispoteó, como dice, no, pero fundamental, era otra cosa que yo iba, ya me va a venir a la memoria. Ale, seguí vos. Sí, Mónica, por eso lo que estamos esperando más que nada son esas bases que usted conozca. Sí. Me acordé. En este momento, el diablo tiene que obedecer todo lo que el Señor le diga, ¿no es cierto? Porque el diablo se sujeta al Señor. Pero en esa semana, el diablo va a estar desatado a piacere. O sea, esto significa que va a hacer lo que él quiera, porque no va a tener, el dominio de Dios para decir esto no lo voy a hacer. O sea, que se va a desatar con furia. Ante mis hermanos que lo entiendan, y que justamente se me bloqueó la cabeza para no decirlo, porque está algo muy importante. El enemigo no quiere que lo sepas. Él va a estar desatado en ese tiempo de una manera como nunca en esta tierra. Si ahora vemos todo lo que estamos viendo, Alejandro, de accidentes, de todo lo que está pasando con el hambre, con terremotos, en ese momento va a ser un caos total, porque Satanás va a estar desatado, sabiendo que le queda poco tiempo. Hoy justamente compartí una publicación que dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que le queda poco tiempo. En esos 7 años Satanás va a ser de las suyas. Por eso, mis hermanos, es importante que nos santifiquemos para irnos ahora con Cristo, que realmente nos llenemos del Espíritu Santo, que Él es quien nos va a guiar a toda verdad. Él es el que toma de lo de Jesús y nos revela las verdades de Dios. Por eso, cuando nosotros
compartimos o vemos alguna publicación en Facebook, sabemos si viene de Dios o no viene de Dios. Porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos guía a toda verdad. Y Él lo quiere hacer en cada uno de sus hijos. Amén. Exactamente, todo pasa por el Espíritu de Dios. A veces, como dice Mónica, que yo estoy totalmente de acuerdo, veo iglesias hoy en el cual hablan de Jesucristo, pero la palabra de Dios no se manifiesta en poder de Dios. Y hay muchos que están como hechizados de esos lugares donde hablan del Espíritu Santo y hablan del poder de Cristo, pero ellos no se ve el poder y la maravilla del Espíritu Santo, no se ve la unción y el poder de Dios. Entonces yo te digo, salí de esos lugares. Salí, hermanos, de esos lugares, porque si el Espíritu Santo no está en esos lugares, salí de esos lugares, salí corriendo de esos lugares. No te metas con gente que aunque prediquen supuestamente la sana doctrina, no pase nada, hermano, no se mueven ni las cortinas en ese lugar. ¿Cómo puede ser que no ayunen, que no oren, que no se manifieste el poder de Dios, que no haya sanidades, que no haya portentos ni milagros, que no haya liberaciones en ese lugar? Cuando Cristo nos dijo, mi nombre echarán fuera demonios, hermano, no hay nadie que sea liberado, no hay nadie que sea sanado. Son iglesias mundanas y frías, dice la palabra de Dios. Por eso te animo a que salgas de esos lugares. No puede ser, hermanos, porque dice la palabra que no consiste en palabras sino en el poder de Dios. Amén. Tiene que haber profecía, sanidad, tiene que haber revelación, tiene que haber guerra espiritual. Muchos tienen que ser convertidos. ¿Cómo va a convertirse su familia, hermanos, si va a un lugar donde no se mueve el Espíritu Santo? Entonces le están diciendo, sujetate a los pastores, sujetate, está bárbaro, está en la palabra, pero uno se tiene que sujetar cuando hay poder de Dios, hermano. No se puede sujetar a una persona que, como yo fui a una iglesia de visita, el pastor me dijo, hermano, todo lo que vos estabas hablando de echar fuera demonios, todo eso, si quieren háganlo ustedes, yo ni loco me enfrento a Satanás, ni loco me enfrento a un endemoniado. Hermanos, ustedes están escuchando lo que le estoy diciendo. Hermanos que saben que son pastores o son líderes, puesto porque hicieron un estudio bíblico, porque hicieron un estudio y le dieron el título de pastor. Hermano, acá no estamos hablando de vida o muerte, estamos hablando de la sanidad, de la libertad, de la sana doctrina, del Espíritu Santo de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, no vengo con palabras de vana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, dice la palabra, porque dice, por lo demás, hermanos, revestidos del Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza. Entonces usted tiene que distinguir las cosas, tiene que ver y ir a un lugar donde se predique la sana doctrina y donde haya el poder de Dios, donde haya respeto de Dios, donde la palabra de Dios lleve a la obediencia a Cristo, porque Cristo nunca se corrió, el Espíritu Santo nunca se corrió, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tiene que haber sanidad, libertad, todas las cosas que tiene que haber, y muchos tienen que venir. Hermanos, escuché un video ayer de un ex satanista y dicen que hacen el Pentágono, eso con la sangre de los satanistas, y ponen un cubo de hielo y los satanistas oran por los pastores para que no se mueva el poder de Dios en las iglesias, hermano. Están extendiendo esas cosas horribles los satanistas para que en las iglesias no se mueva el poder de Dios. Y la iglesia no ora, no ayuna, la iglesia no intercede, la iglesia no se pone en un monte de oración para ir a buscar a los perdidos, para romper estos yugos, estas ataduras, estas ligaduras. Usted sabe, hermano, que un satanista dice que a un cristiano verdadero no se lo puede ni tocar, no se puede ni pedir en contra de un cristiano, porque está prohibido en las leyes a donde están los satanistas. Porque es tanto la unción del poder de Dios. Dice que ellos, cuando hacen esas cosas horribles en los cementerios, le tienen prohibido y tienen que fijarse bien que el que no esté muerto, el que esté muerto ahí no sea un cristiano evangélico con poder, porque si no se les terminó la carrera. Es imposible tocar aún nosotros. Usted tiene que saber que somos hijos de Dios y que tenemos poder de Dios aunque estemos ahí en la tumba, hermano. Somos hijos de Dios poderoso y verdadero, y nadie nos puede tocar ni siquiera
estando muertos. Entonces nosotros tenemos que ir a tocar esos corazones. Como dice la palabra de Dios, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hay iglesias que están dormidas, hermano. ¿Cómo vamos a ir a ganar los que están perdiéndose? Los que están en droga, porque Cristo murió por los drogaditos, murió por los borrachos, murió por las lesbianas, murió por los homosexuales, murió por aquellos que están en falsa doctrina, murió por todas esas cosas, por todas las personas. Entonces, ¿dónde está la iglesia? Que se levante, hermano, que se levante. Si no saben qué va a pasar, el mundo va a venir a la iglesia y a los chicos les van a dar para que estén en los lugares, para que se distraigan y no le hablan la palabra de Dios, los tienen en un lugar nada más. Es necesario que la palabra de Dios los toque. La palabra de Dios tiene que ser profunda. Tienen que recibir el Espíritu Santo. Es tiempo que la iglesia se levante en armas. Porque aunque militamos en cuerpo de carne, tenemos armas poderosas para destrucción de fortaleza. Y Cristo vino a deshacer toda la obra de Satanás en esta tierra. Es tiempo que la iglesia se levante. No apoyes iglesias tibias y mundanas. Ve a lugares donde se predica la sana doctrina y donde hay poder de Dios, para que esa iglesia sea conquistadora de almas, conquistadora de lugares, porque somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Cómo puede ser que haya iglesias rodeadas de lugares donde hay drogadictos y hay toda clase de personas delinquiendo, cuando no se levantan para orar por esas personas y ganarlo para Cristo? Y después nos quejamos en los noticieros, toda la delincuencia, toda la droga que hay, porque la iglesia está dormida, hermanos. La iglesia tiene que levantarse en el nombre de Jesús por amor a las almas. ¿Sí, Moni? Así es, Ale, y es muy importante que realmente el cristiano que se pone el uniforme, porque en el momento que te pones el uniforme de cristiano, agarre las armas. Si no agarramos las armas estamos fritos, porque Satanás tira igual. Y ahí es donde muchas veces les viene a esos pastores destrucción repentina, ¿no? Porque el diablo tira igual, hermanos. Él te ve el uniforme y te dispara. Así que, bueno, yo creo que realmente es hora de ponernos en la brecha y de hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Y empezar a clamar por esas almas que están perdidas. Apocalipsis 19:8, me quiero despedir con esto. 19:7, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Esos 7 años en que aquí haya una gran tribulación, cual nunca la ha habido ni la habrá en la historia de la humanidad, nosotros estaremos allí, en las bodas del Cordero. Que Dios bendiga sus preciosas vidas. Ale. Y para despedirme, como dijo el Señor Jesucristo, yo vengo pronto. Y el que escucha diga amén, y la iglesia diga amén. Y dice la palabra Marán Atá, que quiere decir Cristo viene. Cristo viene, hermanos, viene a buscarlo a usted. Purifíquese, lave sus ropas, lávese con la sangre de Cristo Jesús, lávese con la palabra de Dios, que es agua purificadora. Dice la palabra, ustedes ya están limpios por la palabra que había recibido. El Espíritu Santo no lo apaguen, hermano. El Espíritu Santo téngalo en fuego. El Espíritu Santo es lo más hermoso que Dios nos dio. El Espíritu Santo es lo más hermoso que Dios nos dio. El Espíritu Santo tiene que llenarte. El Espíritu Santo tiene que tocar tu vida completamente, tiene que estremecer tu vida. El Espíritu Santo tiene que ser derramado sobre toda carne, sobre mis siervas y mis siervos, y profetizarán. El Espíritu Santo va a hacer obras poderosas en tu vida, en tu barrio y en el lugar donde tú estés. El Espíritu Santo va a conquistar reinos en el nombre poderoso de Jesús, pero te va a usar a vos. Dios te bendiga. Amén. Y para aquellos que dicen que la iglesia, que el juicio comienza por la casa de Dios y que la iglesia tiene que pasar la tribulación por eso y se guían por ese texto, el juicio cuando comienza por la casa de Dios, el juicio comienza por nosotros, somos casa de Dios. Este es templo del Espíritu Santo. Este templo pasó por el juicio. Vino la prueba de fuego, y todos los cristianos verdaderos tenemos que ser probados para ser aprobados y no quedarnos en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, porque eso es diferente. La hora de la prueba es para este mundo, no para nosotros que nos vamos con Cristo en el arrebatamiento. Así que no se confundan. Y como dijo él, que todo el tiempo habló del Espíritu Santo de Dios, vamos a terminar con este tema.
Espíritu Santo de Barak. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento, espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Llénanos